Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Abrimos un espacio para debatir sobre la afectación en la economía ecuatoriana por los efectos de esta guerra, de esta invasión demencial de Vladimir Putin desde Rusia hacia Ucrania. Quiero dar la cordial bienvenida a los invitados de este debate: Rodrigo Gómez de la Torre, de la Cámara de Agricultura, Primera Zona; doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción; y el ingeniero José Javier Orellana, experto petrolero. Empecemos con Rodrigo Gómez de la Torre. Leíamos hace poco, usted ponía un tuit en donde hace una evaluación respecto de los efectos que tendría esta guerra, y sostenía usted: como Ecuador somos parte de un mundo globalizado y lo que sucede en otras partes del planeta nos beneficia al igual que nos perjudica. Este conflicto nos perjudica por varios frentes. ¿Cuáles son los frentes que nos perjudica y en qué nos beneficia, además del incremento circunstancial del precio del petróleo? Buen día, Rodrigo. Estimado Miguel, muy buenos días. Grato saludarte, José. Pablo, una pequeña aclaración. He dejado ya la presidencia de la Cámara de Agricultura. Sí. Pero sobre este tema, yo creo que... Pero sigues en la Cámara, ¿no es cierto? No, ya, me retiré ya de la Cámara de Agricultura. Okay. Pero el tema aquí, ¿en qué nos beneficia? No encuentro ningún ámbito en que nos beneficie. Porque podríamos decir el tema del precio del petróleo, pero no nos olvidemos que en este gobierno se fijaron nuevamente los precios de los combustibles. Por ende, a mayor precio de petróleo, mayor precio de diésel, naftas, GLP, y por ende, el gobierno, si bien recibe más ingresos, también tiene más egresos por efectos de los derivados. Y todo subsidio, directa o indirectamente, sale del bolsillo de los ecuatorianos, porque el gobierno recauda, no produce. Pero enfoquémonos en la parte agrícola, porque el sector agroproductivo, agroexportador, representó ya en el 2021 sobre los 13.500 millones de dólares en generación de divisas, cientos de miles de puestos de empleo. Y obviamente cuando vemos que un mercado tan importante como es Rusia se contrae abruptamente, estas exportaciones, no es que uno levante el teléfono y dice: ve, ñañito, vos que estás en la China, o vos que estás en Canadá, o vos que estás en Argentina, yo en vez de mandarle a la Rusia, te voy a mandar a vos. Eso no funciona así. La apertura de mercados implican procesos que toman tiempo. Eso es lo que a la cadena agroexportadora respecta. Pero ahora, cuando vamos a las importaciones, vemos el otro moneda. Ya el año pasado, la problemática del transporte, la logística venía extremadamente encarecida. Problemática de plástico, cartón y demás para embalaje, complicada. Pero adicional a esto, tanto Rusia como China habían tomado la decisión de que la gran masa de fertilizantes, siendo estos dos los principales productores mundiales de fertilizantes, principalmente urea, era para consumo interno, ya había generado un incremento de alrededor del 120% en los fertilizantes químicos que se requieren. Entonces ya el impacto estaba sintiéndose, y uno de los ataques de Rusia a Ucrania, y refuerzo tus palabras, Miguel, uno de los ataques demenciales de Rusia a Ucrania es precisamente a una planta de fertilizantes en Ucrania. Entonces hay un desbalance general, inclusive de otro tipo de materias primas. Entonces más bien tenemos afectaciones más que beneficios, en este caso particular de la guerra. ¿Qué piensa el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción, respecto de beneficios y el mayor perjuicio, además de
este horror de la guerra y los muertos que está dejando la invasión de Rusia. Buen día, Pablo. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenos días. Un saludo a José Javier y a Rodrigo. Y también mi felicitación por el liderazgo que ha ejercido Rodrigo en la Cámara de Agricultura durante todos estos años y mi agradecimiento también como ecuatoriano por su trabajo en la dirigencia gremial. Mire, yo creo que beneficios, así como se lo ha afirmado ya, no existen. Realmente las afectaciones son muy graves. Vemos con muchísima preocupación cómo las cadenas de exportación del Ecuador están suspendidas, cómo esa producción, por ejemplo, en zonas que son absolutamente necesarias para el Ecuador para que sigan produciendo, como es la Sierra Central, en el caso de las flores, en la costa, el tema del banano, el tema de la pesca, sin duda se ven afectadas zonas, producción y empleo. Entonces, este es un círculo vicioso en el que estamos cayendo y sin dudas hacemos todos los votos para que se pueda solucionar este conflicto lo más pronto posible. Las implicaciones ya fueron explicadas, por ejemplo, por parte de Rodrigo, en el tema de los insumos que provienen de Rusia, que es uno de los más grandes productores de gas en el mundo. El 17% de todo el gas que se produce en el mundo lo genera Rusia. El 12% del petróleo también lo genera Rusia, el 12% de los fertilizantes a nivel mundial, el 10% del trigo, el 6% del níquel, el 6% del aluminio. Entonces, este es un tema realmente muy complicado que lo que está generando es una serie de efectos dominós. Vivimos en un mundo interdependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados necesitamos los unos de los otros en temas de producción. Así como nosotros exportamos banano, camarón, flores a esta zona, que es la zona llamada Eurasia, que es un mercado muy importante. Miguel, estábamos próximos a iniciar conversaciones para un acuerdo comercial con Rusia. El gobierno lo había anunciado así hacia finales del año anterior, en el último trimestre del año 2021. Y mire usted cómo todas estas situaciones lo que están ocasionando es una paralización. ¿Qué ocurre con la industria nacional? La industria nacional también se ve afectada porque incluso todo el tema logístico, las cadenas logísticas nuevamente sufren otra afectación. Ya veníamos muy mal con el tema logístico y el tema logístico lo que produce es un incremento, una carestía de los costos de transporte de los fletes. Por lo tanto, todo el tema sin duda genera pérdidas y perjuicios y muy lamentablemente estamos en medio de esta guerra que además toda guerra es absurda. Esta aún tiene más ribetes de un absurdo total y realmente la producción se está afectando. Vamos a vivir en el mundo, ya se está viviendo los efectos colaterales de esto con una inflación y Ecuador no puede ser ajeno a esto. Muy lamentablemente van a haber incrementos también de costos producto del alza de las materias primas, de los costos de los fletes, el petróleo. Es un arma de doble filo porque justamente tenemos que importar también naftas que se producen de la refinación del petróleo para mezclarla con los productos que salen de nuestras refinerías. Entonces, realmente la situación es muy compleja, muy difícil y esto debería arreglarse lo más pronto posible con la intervención de las Naciones Unidas, de los países europeos, para que bajen las tensiones en un cruento conflicto que ya ha cobrado más de 7,000 vidas según los últimos reportes. El clamor general en el planeta es parar esta guerra que ha emprendido Vladimir Putin con la invasión a Ucrania. Bienvenido a José Javier Orellana, experto petrolero. A ver, si bien sube el precio del petróleo, anoche cerró el WTI referente al Ecuador en $123.7 del barril. Sin embargo, también las importaciones de los derivados suben evidentemente. ¿Cuál es ese balance que hay entre lo uno y lo otro? Buen día, José Javier. Por favor, el audio. Por favor, el audio, José Javier. Sí, buenos días, Perfecto. disculpe, buenos días a los contertulios, buenos días al público que nos escucha atentamente. Muchas gracias por la invitación. A ver, en este momento está en $120 el West Texas Intermediate, lo bajó esta mañana. Para el Ecuador, el cálculo que se está haciendo es que por cada $10 del precio adicional sobre el presupuesto, del precio de la canasta Ecuador, porque tenemos básicamente dos tipos de petróleo, los ingresos a la cuenta T, al gobierno central, son de $500 millones.
Porque recuerda que esos dineros primero entran a Petroecuador ya tiene cuentas atrasadas que tiene que pagar, que esto es por ley, ¿no? De allí pasarían a dividirse entre las universidades públicas y los GATS. Entonces, el cálculo que ha dado el Ministerio de Finanzas es ese, que serían unos 500 millones de dólares por cada 10 dólares. Nosotros estamos estimando que el precio conservador promedio para el crudo ecuatoriano este año sería alrededor de 90 dólares, lo que me indicaría que sería el precio del presupuesto está en 59.2. Entonces estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares adicionales a la cuenta del Estado, lo que básicamente ya pondría a Ecuador casi sin déficit fiscal. Esto de aquí está basado ya neto de subsidios también, los 1.500 millones. La razón principal es que si bien Ecuador importa 1.500 millones de galones de diésel y 1.100 millones de gasolina eco extra, la super de libre mercado, y el precio ha subido un poco más rápido y especialmente se va a acelerar más en el verano americano. Todavía el incremento en el precio del petróleo nos ayuda a cubrir esa diferencia. Entonces estos dineros ya vienen netos de ese subsidio. Sí, el subsidio, y comparando el subsidio que hay para ciertos derivados del petróleo, no para todos, pero hay otros que sí va a afectar. El ejemplo de la gasolina super, José Javier. Sí, bueno, la super tiene un precio que fluctúa con el mercado, pero se consume solo 100 millones de galones al año. Y probablemente lo que va a suceder, que ya ha sucedido, es el tema de elasticidad. Baja el consumo. Yo hice una encuesta ayer para hacer un pequeño análisis y ya la tendencia es una reducción, especialmente en los hogares de clase media, ¿no? Si tú tanqueas 50 galones al mes, el diferencial es grande. No es lo mismo comprar a 2.55 que a 4 dólares, 4.10. Veamos cuál es el techo de la gasolina super en Ecuador, porque este fenómeno va a continuar. O sea, las tensiones van a seguir y los problemas van a seguir con el tema del petróleo, porque el temor sería de que poco a poco esa producción rusa de petróleo no encuentre mercado y no hay cómo reemplazarla tan fácilmente. Los países que tienen capacidad de producción, que son Rusia y los Emiratos Árabes, ni siquiera le han contestado las llamadas al presidente Biden. Pero ¿cuánto afectaría la decisión del presidente Biden, a propósito de lo que señala José Javier Orellana, el impedir que se reciban las exportaciones de Rusia, tanto de petróleo cuanto de gas? ¿Cómo se pronuncia? Para Estados Unidos no es mucho, es 200.000, 400.000 barriles diarios, que en la gran suma total, Rusia exporta 7 millones de barriles, no es tan grande. El problema es que hay muchas empresas en el mundo que no quieren tocar el petróleo ruso. El petróleo ruso se ha estado vendiendo a descuentos por de 28 dólares. Se llama Ural, es la denominación del precio de esa zona del mundo. En parte porque no lo quiere tocar nadie, porque no saben si va a haber más medidas. Nadie quiere quedarse en la mitad de una medida. Entonces, la presión sigue allí. Y si bien se está esperando que se llegue a un acuerdo con Irán, Estados Unidos llegue a un acuerdo con Irán y quizás con Venezuela, pero la capacidad de Venezuela quizás en 3 meses se incremente 300.000, medio millón de barriles. La capacidad de Irán probablemente lo mismo, 3 meses para llegar a unos medio millón de barriles adicionales y quizás 6 meses para 1,5 millones. Entonces es una situación bastante complicada. Y por el combustible, tú empiezas a tener un fenómeno de inflación global, porque los plásticos, el combustible el petróleo tiene un uso multifacético, no solo es en el transporte. Entonces, por ejemplo, incrementa el costo del PVC en la construcción, el costo de energía de transporte, cuesta más el transporte marítimo, etc. O sea, se esparce en la economía a tal punto que bancos de inversión estiman que a cierto nivel de precio del crudo ya empezarías a ahorrar el riesgo los países de Occidente de caer en temas recesionarios de nuevo. Volvamos porque con... hay Sí, adelante. No, continúa, no hay problema. Sí, quisiera volver con los problemas del agro, no solo las importaciones de fertilizantes, de insumos, sino también las exportaciones, las flores. El mercado de Rusia y Ucrania han sido muy importantes. ¿Cómo va a afectar este hecho, Rodrigo Gómez de la Torre?
A ver, como mencionaba Miguel, el momento que se deja de tener un mercado, se complica la situación hacia atrás. Porque obviamente y nos han enseñado un poco a decir, es que el exportador es el que es bueno o es malo. No, no, atrás de un exportador están productores, está logística, está transporte, está toda la cadena productiva que está en el agro. Entonces se convierte en una rueda de molino donde no sabes dónde va a terminar esto. Abrir nuevos mercados para flores, por ejemplo, no es sencillo. El mundo todavía está en un proceso post-pandemia en donde la situación se ha complicado. Ya en febrero tuvimos 2.500 toneladas de flores que no pudieron ser exportadas por efecto de la falta de transporte. Entonces, más bien yo sí vería que comencemos a ver qué otras soluciones y alternativas tendremos, no en el corto plazo, porque no es un tema de cambiar o la forma de fertilización o qué pasa con el camarón que iba a Rusia. Probablemente ese, por ser un menor en porcentaje, pueda abrir un espacio interesante en Estados Unidos, que ya se convirtió en un gran exportador, en un gran importador del camarón ecuatoriano. El banano no es tan sencillo, pero va buscando alternativas, porque sí hay un tema que afecta directamente a la parte productiva, y obviamente la pregunta típica es, ok, si hay incremento de costos, ¿cuánto va a subir la canasta básica? Y creo que más bien hay que ver que la canasta básica en el Ecuador usualmente incrementa no por efectos técnicos, sino por efectos especulativos. Entonces, más bien ir educando un poco y buscando alternativas, que sí las hay en algo así como 6 a 8 meses, para ir migrando un poco la fertilización para otro tipo de fertilizantes que podríamos elaborarlos localmente a través de bioinsumos, los desechos que se van a los rellenos sanitarios, por ejemplo, pero con decisión política. Y ahí viene un problema grave. Estamos en un año político en el cual los 90,000 candidatos que se estiman que vamos a tener para juntas parroquiales, prefecturas y alcaldías, todos van a ofrecer lo mismo, cuando este no es un trabajo del próximo alcalde o el próximo prefecto o el próximo miembro de junta parroquial. Eso es algo que debimos haber comenzado hace como 10 años para inclusive no tener los problemas que estamos teniendo en el relleno sanitario de Linga. O sea, el Ecuador siempre va postergando las decisiones. Tal vez buscándole algo positivo a esta guerra demencial, una presión externa para poder tomar decisiones inmediatas en materia local para un desarrollo. Y que el gobierno también, si bien este es un tema y en esto reconozco que este es un problema del sector privado, pero que el gobierno también maneje un poco un discurso menos agresivo y más conciliador con respecto a la problemática que hay, porque el problema del desempleo en el Ecuador sí es un problema de todos los ecuatorianos y es un problema de política pública, el cual se habla, pero tampoco se concreta nada. Precisamente lo que señala Rodrigo Gómez de la Torre, el desempleo, pudiera verse afectado si se reducen las exportaciones, especialmente en sectores fundamentales, el banano, las flores. Rodrigo. El momento que no hay a quien vender y la contracción se frena, no nos vayamos a la guerra de Ucrania. Vámonos de aquí ayer nomás al octubre negro del 2019, donde se perdieron miles de puestos de empleo por el bloqueo de las vías en el Ecuador, por esta manifestación de igual manera demencial. La pandemia afectó muchísimo por problemas de mercados. Entonces, el empleo es probablemente uno de los puntos más vulnerables que tiene el Ecuador, a pesar de tener una ley completamente arcaica, proteccionista y extremadamente rígida. Doctor Pablo Zambrano, muy difícil buscar nuevos mercados frente a esta reducción de las exportaciones de sectores fundamentales como el banano y las flores. Sin duda, es complejo, es complicado, no se puede frente a una acción tan rápida, tan abrupta y tan absurda como la invasión de Rusia a Ucrania, encontrar mercados de una forma rápida. No nos olvidemos, Miguel, que
Ecuador está todavía trabajando en una agenda comercial. Tenemos pendiente, y creo que esto nos motiva a acelerar el acuerdo comercial con Estados Unidos, por ejemplo, para poder encontrar en ese mercado una mayor oferta de nuestros productos y entrar a ese mercado sin aranceles. Conseguir o concretar y consolidar, más aún, un mercado es una tarea que puede tomar varios meses, varios años para poder generar este objetivo. Sin embargo, mire usted lo que está ocurriendo. Suspender las exportaciones a un mercado que estaba consolidándose como es la zona de Eurasia, tomó nada más una decisión absurda de un líder político mundial. Por lo tanto, estamos trabajando nosotros como sector privado con el ministro de la Producción. Nos hemos reunido ya en algunas ocasiones, desde que estalló la crisis, por lo menos en 3 ocasiones, en miras a encontrar fórmulas de solución que permitan aliviar todos estos problemas que está sufriendo, sobre todo el sector exportador. Pero ya lo mencionaron, ya lo mencionó Rodrigo Gómez de la Torre. Para que llegue, ¿no es cierto?, el banano a Europa, se requiere de toda una cadena productiva que empieza en el campo, con la fertilización de los campos, con el arado de los campos. Para eso se necesita maquinaria agrícola, se necesitan insumos que la industria los provee. Para el proceso ya de exportación en sí mismo se requieren cajas de cartón, se requiere plástico, se requiere una cadena logística, toda una preparación. Por lo tanto, esa cadena está sufriendo sin lugar a dudas. El tema de las exportaciones no solamente involucran a los exportadores, sino que involucran a los pequeños productores, involucran a los industriales, involucran justamente a quienes prestan servicios para todos estos sectores. Un tema que no es menor es cómo se está afectando la cadena de pagos. El momento en que Rusia recibe sanciones por parte de la comunidad internacional, por ejemplo, para no poder utilizar el mecanismo del SWIFT en las transferencias bancarias, lo que ocurre es que la cadena de pagos se ve afectada y lamentablemente esa cartera que los exportadores ecuatorianos tienen que cobrar se ve sin lugar a dudas retrasada. Esto le corta liquidez al sector privado. ¿Qué hemos hecho como sector privado? Hemos solicitado búsqueda de líneas de crédito. No estamos pidiendo facilidades o no estamos pidiendo que se nos regale nada, sino que existan facilidades de crédito para que no se vea afectadas estos sectores productivos que generan una inmensa mano de obra. Usted le preguntaba justamente antes en el último bloque a Rodrigo sobre la afectación del empleo. La afectación del empleo se puede dar porque no vamos a tener materias primas, no vamos a tener exportaciones en los volúmenes que teníamos a esos mercados que son tan importantes. Es que esta es una situación que nos tiene que llamar a la reflexión como país para trabajar en una agenda de competitividad con seriedad, con consistencia y lograr de esa manera mejorar la posición productiva del Ecuador. Cuando el sector privado, cuando nosotros desde la Cámara de Industrias y Producción, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, desde la Federación de Industrias pedimos mayor competitividad, no lo hacemos para incrementar los rendimientos finales de los accionistas de las empresas, no, lo hacemos justamente con el objetivo de que el Ecuador sea un mercado más atractivo para inversiones, sea un mercado más atractivo para producir y lo más importante, para mejorar esa competitividad que tenemos con vecinos como Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, que son nuestros principales competidores frente a los mercados mundiales. Doctor Zambrano, ¿esto va a reducir los niveles de producción y productividad si no hay los insumos para preparar el campo, como bien decía usted, si no hay el cumplimiento adicional de la cadena de pagos, de lo que ya se exportó, de lo que ya llegó al destino? ¿Esto pudiera complicar aún más las finanzas y redundar en el empleo? Lamentablemente esa posibilidad es muy alta. Por lo tanto, tenemos que actuar con responsabilidad. Tenemos que en este momento encontrar soluciones emergentes ya en cada unidad productiva, digámoslo así, en cada empresa tenemos que hacer eso, pero se requiere una acción concertada. Ya las afectaciones, por ejemplo, para el sector florícola vienen dándose desde hace algún tiempo atrás. El sector turístico, de igual manera, por ejemplo, se ve afectado. Los costos de los combustibles, por ejemplo, para los barcos en Galápagos se incrementan y esto afecta directamente a la competitividad de las empresas. No nos olvidemos que el sector turístico ha estado prácticamente paralizado 2 años y sin duda esto genera una vez más pérdidas, se van acumulando
acumulando las pérdidas. Entonces, hay que tomar acciones, sin duda, de eficiencia, de productividad dentro de cada una de las empresas, pero también a nivel macro, a nivel de competitividad. Tenemos que trabajar muchísimo en la estructura de costos en el Ecuador. Por eso hacemos votos para que en conjunto el sector público y el sector privado encontremos soluciones que eviten la afectación en el empleo y el incremento de costos, pero realmente esto va a ser muy complicado y muy complejo si es que esta guerra se prolonga. José Javier Orellana, siendo importante en la economía ecuatoriana las exportaciones de petróleo, no es el único sector, sino como vemos, se afectan a otros en exportaciones, importaciones de insumos, de fertilizantes. ¿Cómo ve usted ese panorama complejo, difícil, que pudiera finalmente redundar en el desempleo en el país? A ver, no sé si sabías, Miguel, pero yo fui viceministro de Comercio Exterior. Estoy en la época para el principio del acuerdo con la Comunidad Europea. Mira, más o menos y básicamente nosotros trabajamos mucho en la compra y venta de empresas a distintos países. El trabajo en el sector bananero es alrededor de 500.000 de personas. Hay 215.000 hectáreas. La hectárea de banano usualmente tiene un empleado directo y un trabajo por fuera, indirecto. Y es una parte muy importante, este sector, las ventas que tiene para Ucrania, Rusia y todo ese sector es casi un 25% del total. Entonces estaríamos hablando de $700 millones. Ya no le puedes vender porque de las 5 navieras dicen que no van a ir a Rusia. 60% del banano que va a San Petersburgo va en 3 de esas navieras. Ya no puedes entrar al Mar Negro porque está cerrado los puertos de Odessa, los puertos de Ucrania. Entonces, ha habido una caída muy grande en lo que es colocación de banano, porque ese banano estaba en tránsito, había 2, 3 ya buques en tránsito que estaban llevando el banano allá y tuvieron que desviarse y básicamente rematar la carga. Ahora, en el banano, para dar un ejemplo, y podemos hablar de las flores un poquito más después, el banano, el precio spot del banano, que es algo así como el índice de Wall Street para el tema del banano, que es las compras que se hacen, normalmente esta época del año debería estar por encima del precio de la caja, del 6.20, en este momento está por debajo de $3. Entonces, ni siquiera está recuperando sus costos de producción. Muchos de estos bananeros, especialmente los pequeños y medianos, que tienen menor rendimiento de cajas por hectárea. O sea, a ellos les pega mucho más. Y eso también tiene una derivada hacia el sistema de crédito del país, porque muchos de esta gente una hectárea de banano cuesta más o menos $30.000 y en aquellos que son nuevas probablemente tenga una deuda de $15.000 por hectárea. Entonces es algo muy sensible para el país, ¿no? Además de lo que ya estaba conversando Pablo, del encadenamiento. O sea, la caja te usa producción de cajas, de plástico, las fundas de plástico que tienen que ir, cuando son racimos, la funda con la que va dentro de la caja, transporte local, las tractomulas, transporte en puente, o sea, es todo un encadenamiento. En flores es más o menos 120.000 personas que trabajan en el sector floricultura de Ecuador, porque las hectáreas son más caras, son más o menos $260.000 de valor de hectárea. Y allí también más o menos se puede estimar que el efecto podría ser en un 20%, porque es más o menos lo que se coloca totalmente ese mercado. Con un caveat que es más macroeconómico, ha habido una destrucción de la demanda en esos países. JP Morgan estima que este segundo trimestre la economía rusa va a caer 36%. El rublo esta mañana estaba alrededor de 140. Estaba en 70, ahora está casi el doble. O sea, estás hablando ya de un 50% de reducción. Nuestros productos que van a ese mercado, banano, flores y camarones, son suntuarios. O sea, la gente puede vivir sin consumir camarón, es difícil de admitirlo, pero puede vivir sin comprar flores y lo mismo banano. Entonces eso va a tener también una repercusión aún cuando acabe el conflicto, porque el poder de compra en esos mercados va a estar reducido. Y eso no es algo que lo resuelva el conflicto, porque pasarán años hasta que se vuelvan a recuperar esas economías. Entonces es bastante seria la situación. Totalmente concuerdo con Pablo. Yo no creo que el sector está buscando dádivas, está buscando facilidades para mantener estas capacidades productivas dentro del país, porque nadie quiere que haya una destrucción de activos generadores de empleo y de ingresos de exportaciones al país
por esta crisis que nadie la tenía en mente. O sea, esto es como la pandemia, nadie tenía en su plan estratégico pandemia el 2020, nadie tenía principios de este año, ni siquiera en enero, guerra en Ucrania. Eso es una parte muy importante que hay que considerar, ¿no? No son empleos recuperables, ¿no? Estamos hablando de que la inversión en una de estas empresas, de estas hectáreas, es grande, y una vez que dejó de producir, esa capacidad se va perdiendo muy rápidamente. Volvemos a hablar y quiero plantearles a los tres invitados agenda de competitividad. Tanto hemos hablado de esto. Lastimosamente, desde la visión del Estado, esto no ha habido una facilidad para mejorar y lograr esta agenda de competitividad. ¿Cómo afrontar esto? Porque no sabemos qué tiempo más va a llevar esta guerra. Ojalá pare pronto esta actitud de Putin, pero mientras tanto está allí. ¿Cómo volver a tocar, Rodrigo Gómez de la Torre, la agenda de competitividad? Miguel, no creo que tiene que ver ya con la guerra o con la pandemia. El tema de la carencia de competitividad o la falta de competitividad en el Ecuador es un problema estructural. Lo venimos discutiendo, serían 3 gobiernos, asumiendo que el que está prófugo fueron 10 años. O sea, realmente del año 2009, 2010, estábamos hablando de una depuración tributaria. Para el 12 o 13 ya se complicó el tema y hablábamos de la eliminación del impuesto a la salida de divisas. Seguimos hablando de lo mismo. Definitivamente el tema de la reforma en materia laboral no es algo que se debe hacer, es algo que es urgente hacerlo, porque antes de la pandemia, 38%. En el peor momento de la pandemia, con cifras comparables, 30%. O sea, el impacto en el empleo de la pandemia no fue tan grave, no fue del 30%, no fue del 20%. La informalidad en el Ecuador está cooptada. Y el tema de la tramitología que tenemos en el gobierno pasado, la ley de eficiencia de trámites, reducción de trámites, ni sé qué vaina le bautizaron, un lindo nombre. Tenemos ahorita el decreto 68 y se están avanzando en ciertos procesos para reducir los trámites. Pero son los 3 temas que seguimos discutiendo. Y con todo el respeto y aprecio que le tengo al presidente y que les tengo a los ministros, la ley tributaria no abonó a crear soluciones, sino por el contrario, abonó a empeorar las situaciones. Entonces, impuesto al patrimonio y a las industrias que por mala suerte ya estaban con el voluntario, les cayeron 2 o 3 cuotas de golpe este año. El sector agrícola que se pidió por todos los medios desde el mes de julio del año pasado, no le metan el impuesto al patrimonio. La realidad del agro es diferente a la realidad de un consultor. Y perdón, aquí tengo a José. Un consultor para hacer su trabajo necesita su principal patrimonio. Es su cerebro, son sus ideas, es su criterio. Y el patrimonio en activos, una computadora, un celular, una oficina de pronto. El agro necesita tierra. ¿Qué pasó con las aclaraciones que se hicieron desde el sector bananero, camaronero, bosquero, ganadero, agrícola en general? Nada. Entonces, lo que necesitamos, en efecto, no son dádivas, son atacar la problemática estructural del Ecuador, que la venimos debatiendo por más de 10 años y que se la ha venido discutiendo en las 3 campañas políticas. Y voy a dejar una excepción en la segunda vuelta de la última. Pero los problemas los tiene claritos todo el equipo del presidente Correa y todo el equipo histórico del presidente Correa. Lo que hay que hacer es que el Ecuador deje un poquito de hablar de política y comencemos a hablar de economía, de estructura, competitividad y desarrollo, porque la agenda comercial apoyamos. Mientras más agresiva sea, mejor. Sí va a requerir de una mejor competitividad para que nuestros productos no solamente puedan conquistar más mercados afuera, sino también puedan, y cabe el término, en términos de competitividad, no proteccionismo, defenderse de los productos que vengan de fuera y que sí producimos localmente, pero no con proteccionismos. El proteccionismo nos mata por todo lado.
y solo como cuña comercial, el sinsentido más absurdo de los últimos 40 años, más allá de la fijación de precios de combustibles, haberles puesto una suerte de precios mínimos de sustentación al transporte pesado local, sin sentidos totales. Doctor Pablo Zambrano, hemos tocado estos asuntos de fondo estructurales. ¿Cómo afrontar este problema estructural, profundizar la agenda de competitividad, más allá de la afectación que evidentemente complica la situación económica interna de la invasión de Rusia a Ucrania? Miguel, yo creo que es fundamental que en el Ecuador adoptemos una posición conjunta frente a los grandes temas nacionales y a los grandes problemas que atravesamos. En este rato, el principal problema que tiene la sociedad ecuatoriana es la falta de empleo. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo fijo, un empleo con dignidad, y para ello necesitamos entonces incorporar a ese 70% de ecuatorianos al trabajo formal. Necesitamos hacer reformas profundas, reformas urgentes, y la Asamblea Nacional, por ejemplo, es uno de los estamentos que tiene que estar a la altura de las circunstancias, actuar con responsabilidad y trabajar en equipo. Pero lamentablemente vemos que no hay una respuesta o no ha habido una respuesta. Esa ley tributaria que se mencionó pasó por el Ministerio de la Ley, es decir, no hubo el debate adecuado, no hubo los votos ni para aprobar ni para rechazar la ley. Eso creo que es intolerable. Así es que hay que trabajar en conjunto. El gobierno central tiene sin duda una responsabilidad muy grande en la definición de la política pública, pero la Asamblea Nacional tiene que también discutir y aprobar leyes propositivas. Este momento es el momento del pragmatismo. No podemos darnos el lujo en este momento de discutir temas filosóficos, temas ideológicos, temas individualistas de partidos o movimientos políticos, por muy respetables que esos movimientos sean. Es momento del pragmatismo. Este año, el año 2022, tiene que ser, debe ser el año de la recuperación económica después de los magros resultados que hemos recibido en el año 2020 y 2021. Doctor Zambrano, y uno de los temas sería la reforma laboral, que sigue pendiente, no sabemos el destino, hay incertidumbre frente a ello. Hay 3 proyectos de ley que se están discutiendo dentro de la Comisión de los Trabajadores, de los Derechos de los Trabajadores, así se denomina la Comisión en la Asamblea Nacional. Si es que uno revisa esos proyectos de ley, muy lamentablemente nos vamos a dar cuenta que están pensando todavía en el siglo XIX. Y eso, estamos en el siglo XXI, estamos en la 4ª revolución industrial, estamos atravesando una situación tan compleja en la cual las dinámicas laborales han cambiado absolutamente. Los retos del futuro del trabajo los estamos discutiendo en la Cámara de Industrias y Producción y lo están discutiendo los organismos internacionales de la ONU, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, si es que no estamos de acuerdo a lo que está ocurriendo en las circunstancias actuales, a la situación que vive el mundo, vamos a tener los mismos resultados negativos. Alberto Einstein ya lo repetía, quien hace todos los días las mismas acciones y espera resultados diferentes es sinónimo de que está loco. Efectivamente, no se puede esperar resultados diferentes si seguimos haciendo las mismas cosas. José Javier Orellana, ¿cómo afrontar de nuevo? Hemos partido de los efectos de la invasión demencial de Putin de Rusia a Ucrania, pero volvemos a tocar los temas estructurales del país. ¿Cómo armonizar una agenda de competitividad, pero primero lograr esta reforma estructural en el Ecuador? A ver, yo considero que, por ejemplo, es extremadamente importante ahorita la agenda de acuerdos comerciales. Y no solo Estados Unidos, que es un país que conozco muy bien, sino también Canadá, Corea del Sur, Japón, recuperar mercados. Como bien dijo Pablo y también lo dijo Rodrigo, había un plan de hablar con la Federación Rusa, porque con la Federación Rusa tenemos un superávit de $1.000 millones en la parte comercial. No solo por el hecho de exportaciones, sino también para reducir el costo de las importaciones, porque se nos viene vía importaciones una elevación en los costos que va a afectar a la economía ecuatoriana, porque el acero ha subido, el aluminio ha subido, el cobre ha subido, el plástico ha subido, el fertilizante ha subido, ya el trigo ha subido, el maíz va a subir. El trigo subió al punto que tengo entendido que ayer había gente protestando en Carondelet, panaderos que querían un alza al precio del pan. Porque claro, esta zona del mundo es una gran productora de trigo, del área de Ucrania y de Rusia.
Lo mismo va a pasar con el precio del maíz y eso te va a afectar toda la cadena de proteína, de balanceado, porque también la soja está elevándose. Mucha de la alimentación de balanceado está basado en la harina de trigo, maíz y soya. Y eso solo se puede reducir vía acuerdos, porque Ecuador no puede producir todo. Hay una gran cantidad de productos que Ecuador jamás los va a poder producir competitivamente. Luego viene una agenda de productividad, que es parecida a la palabra competitividad, pero es diferente. Por ejemplo, en zonas bananeras, Ecuador tiene un promedio de unas 2.000 cajas por hectárea. Países como Costa Rica, Guatemala están por encima de 3.000. No quiero decir que en Ecuador no haya productores que estén en 4.000 cajas por hectárea, pero son muy pocos. Entonces se necesita una agenda para incrementar la productividad de esas personas, o que al menos, si no van a ser tan productivos en banano, quizás por falta de suelo, algún tema, quizás hay otro producto en el que ellos puedan ir y que sean más competitivos. Es algo que sucede, por ejemplo, en el café. Ecuador es más competitivo el café arábiga que el robusta. Robusta es el que se usa para café instantáneo, mientras que el arábiga es más especializado, es un nicho, paga mucho más. Pero debemos tener una agenda país, ¿no? Como mis contertulios indican, no se escucha nada de la Asamblea. O sea, es como que viviéramos en dos países aparte, ¿no? Los que queremos producir estamos preocupados en temas y parece que los políticos están en otros temas. Y también un tema de comunicación, como lo dijo Rodrigo, ¿no? Hay formas para decir ciertas cosas, ¿no? Y esto me refiero a conversaciones con sectores exportadores sobre el tema de Rusia y Ucrania. Que hay que sentarse a escuchar, porque es mucho, uno empieza a ver los problemas y los ve en el primer orden, pero estos problemas tienen segundo orden, tercer orden. Por ejemplo, el banano es un producto de mucho volumen, entonces hace que se reduzca el costo de los contenedores que vienen de Ecuador, que parten de Ecuador hacia otras partes del mundo, y eso ayuda a que los fletes sean más baratos. Si tú pierdes volumen de exportación de banano, probablemente los fletes suban, porque es un gran atractor de muchos contenedores, aunque el valor por contenedor es mucho menor. Ese costo probablemente afecte al camarón un poco, que es lo contrario, es un contenedor de mucho dinero, pero que no te hace volumen. Y los grandes barcos quieren tener volumen, porque ellos son barcos que cargan miles de contenedores en ocasión y quieren embarcar los miles de contenedores. Pero es una situación bastante crítica y que creo merece más atención. Miren, no hemos escuchado al ministro de Agricultura, yo ni siquiera lo conozco, pero ya estos temas debería habérselo tratado el ministro de Agricultura. Claro, creo liderar procesos, acuerdo, don Pedro Álava debiera liderar procesos en este momento, ¿no? Creo que los contertulios estarían de acuerdo conmigo en aquello. Bien, yo quiero agradecer el aporte a este análisis partiendo de la incidencia de la invasión de Rusia a Ucrania, cómo afecta a la economía ecuatoriana, pero también estos hechos estructurales que nos obliga a los ecuatorianos a retomar la agenda de competitividad y las reformas estructurales que venimos esperando por décadas en nuestro querido país. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, el doctor Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industria y Producción, y el analista y experto José Javier Orellana. Muchas gracias, muy buen día. Muy buen día a todos, muchas gracias. Hasta luego, Pablo, Rodrigo, Miguel. Muchas gracias, muy amables. A todos. Muchas gracias. Buscando la verdad, cerramos la edición de este miércoles 9 de marzo de la revista de opinión Democracia a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, por favor, ya viene en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Muchas gracias. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. En redes sociales, la ciudadanía ha mostrado su indignación ante la posibilidad de que se produzca un acto de desestabilización democrática en y desde la Asamblea Nacional protagonizado por el